Ya estamos al aire. ¿Cómo estás, Vladimir? Buenas noches. Buenas noches a todos quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando. Este es un ejercicio 100% periodístico. Es la nueva versión que está impulsando Día 1. Y le hemos llamado la entrevista Día 1 y lo hemos concretado a Conversando Realidades para hablar de un tema que es, nosotros ya lo hemos dicho antes, es el pendiente de pendientes, Vladimir. Me gustaría agradecerte la oportunidad de poder platicar, de poder intercambiar puntos de vista, de hablar un pensamiento un poco más claro y de no irnos a otros temas mientras no hayamos analizado, discutido, conversado que es muy importante, la pobreza. Bienvenido, Vladimir. Muchas gracias por la oportunidad. No, hombre, al contrario, Miguel, muchísimas gracias a ti, muchas gracias al auditorio de Día 1 que nos está viendo esta noche desde sus casas. Saludos a Villa de Comaltitlán, a quienes nos estén viendo por allá. Y a Huixla, Huixla, que es un pueblo maravilloso del cual somos originarios. Bueno, Vladimir. En el cual estudié la primaria, claro que sí. Sí. Decir con toda la claridad y preguntarlo, como lo hemos venido discutiendo en las últimas conversaciones, ¿por qué la pobreza? ¿Qué es la pobreza? ¿Por qué siempre estamos, como Chiapas, como Estado, disputándonos los primeros lugares? ¿Cuáles son las cifras que tenemos al respecto? Ayer que discutíamos ese tema, llegamos a un punto. ¿Es posible superarlo? ¿Es posible salir de este escenario siempre adverso de muchísimos años? Si me permites, antes, Vladimir, a mí me gustaría mucho hacerle referencias a nuestro auditorio, a nuestro público, más o menos decir quién eres, ¿no? Aparte de que eres de Chiapas, de que vives. Muchas gracias. En la capital del estado. Actualmente, pues ya estás en el doctorado en Administración Pública por el INAP. ¿Tu protocolo cómo se llama? Ah, sí. El combate a la pobreza en México. Un análisis de las políticas públicas del 88 al 2020, al año actual. Maestro en Administración Públicas y Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey. Te graduaste también del programa ejecutivo 2011 de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y licenciado en Relaciones Internacionales por el subsistema en Mercadotecnia Política y Estudios de Opinión Pública de la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, Vladimir. Muchísimas gracias. Yo he dicho, debemos, a eso hemos llegado en las últimas discusiones tú y yo. Platiquemos, conversemos, analicemos, desgranemos la pobreza y después podemos transitar a los otros temas. Claro que sí, Miguel. Bueno, pues muchas gracias nuevamente a todos los que nos están escuchando. Creo que lo primero que tendríamos que, si me permiten, me gustaría iniciar con lo siguiente, y es que durante muchísimos años la pobreza ha sido una constante en la historia de México, ¿no? A pesar de la Constitución Política de 1917 que dio paso al moderno Estado mexicano, al día de hoy siguen existiendo los de abajo, los olvidados, los rezagados, los desposeídos. La historia de los pobres, Miguel, la historia de la pobreza en México, lleva muchos años siendo una realidad. Y la historia del combate a la pobreza en México lleva décadas siendo una ficción. A mí me gustaría mucho que aquí en este punto nos hicieras una referencia de cuándo el Estado mexicano, de cuándo, por decirlo de algún modo, tomamos conciencia de este flagelo. Cuando México dice, tenemos pobres y hay que atenderlos. ¿Cómo empiezan a atenderlos? ¿Cómo el Estado mexicano, la autoridad del gobierno dice, este es un asunto del próximo siglo, ¿no? Claro. Bueno, yo te diría que de la época moderna, la pobreza se empieza a atender a partir de los años 70. Verás que antes de los 70, México creció a tasas anuales de 6.6%, con inflación controlada anual de 2.2%. Pero cuando es aquel famoso periodo que se le llamó el milagro mexicano,
Pero cuando llegamos a 1970, la realidad nos dice algo diferente, que el crecimiento económico logrado décadas anteriores no había reducido la pobreza, al contrario, había crisis en el campo, la producción era insuficiente, las políticas agrarias que se habían implementado no supieron llevar a cabo el desarrollo agropecuario del país, hubieron movimientos insurgentes en México en esos años. Entonces, surgen los primeros intentos con una noción incipiente sobre lo que significaba hacer política pública para el desarrollo integral. En 1973, el presidente Echeverría Álvarez crea el famoso programa de Inversiones para el Desarrollo Rural, PIDER. Los que tengan 50, 70 años tal vez se acuerden de esos programas. Es un programa que lo que buscaba sonará familiar a lo que se busca actualmente, pero lo que estaba buscando el PIDER era establecer precios de garantía, buscaba estimular la producción, buscaba impulsar proyectos productivos en zonas rurales, trataba de impactar en lo micro y en lo macro a nivel nacional a través de la construcción de caminos, electrificación, irrigación, pero se dio en un contexto de una política de gasto social demasiado fuerte que no estaba sustentada en una política financiera, y eso llevó a una quiebra al país a tal grado que en 1976 sufrimos una devaluación, y las devaluaciones afectan siempre a los pobres y a los más pobres. Años después, el presidente López Portillo desarrolló una política similar, es decir, otra vez en la política social basada en una política débil de financiamiento, y eso, y ahí empezó él a desarrollar un programa con un nombre bastante largo, Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, se le considera como COPLAMAR, y servía para articular acciones que permitieran a los grupos, a los pobres, decían ellos, participar de la riqueza nacional. Coplamar tuvo también un carácter como de servicio social para aquellos campesinos que quedaban excluidos por cuestiones de viabilidad, es decir, que entre el programa PIDER, que todavía estaba vigente, y otros tipos de programas, este servía como un paliativo para aquellos que no podían tener acceso a. Los dos programas se daban siempre, se dieron siempre dentro de un discurso fuerte del discurso oficial. Después, es importante señalar que estos dos programas se desarrollaron en un difícil entorno económico para el país. De hecho, en 1976, el presidente Echeverría tiene que pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional. A cambio, le dice el Fondo Monetario Internacional, vas a tener que reducir tu gasto público, y ahí es donde viene la venta de múltiples empresas paraestatales, el ingreso se viene abajo, los empleos empiezan a desaparecer, la gente tiene que salir a buscar empleo, ingresos a través del autoempleo, a través de la informalidad, la migración crece en esos años, ¿no? Y después viene la crisis de los 80s, la famosa década perdida. Algo que parece que no está en el radar es que durante los 80s no hubo esfuerzos de combate contra la pobreza hasta 1988, fíjate, cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari implementa el Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL, con el que impulsaba dos agendas, eso sí. Por un lado, introducía las políticas de estabilización que necesitaba y de cambio estructural, y por el otro le daba base social a su gobierno y a su estrategia económica. La política social de Salinas es un parteaguas, porque antes de él, el modelo de Echeverría y el modelo de López Portillo era estatista, es decir, el Estado intervenía demasiado. Cuando viene a partir del 88, cambia ese paradigma, cambia ese modelo, es decir, el gobierno decide que el Estado o que el gobierno ya no intervendrá tanto, y es cuando empiezan las medidas que son denominadas, consideradas
neoliberales, ¿no? ¿Y qué es lo que qué es lo que hace el Programa Nacional de Solidaridad? Se enfocó en las necesidades básicas. El presidente Salinas no coincidía con los subsidios universales, es decir, el subsidio universal es a todos. Por ejemplo, la gasolina durante muchos años ha tenido subsidio universal. Entonces, si tú subsidias a la gasolina, estás subsidiando a quien más tiene y no a quien menos tiene, porque el subsidio a la gasolina no se refleja en un transporte público más competitivo, tanto en calidad como en precio, ¿no? ¿Qué otra cosa hace el Programa Nacional de Solidaridad? Bueno, fue un modelo diferente, se acordarán, con los comités, los comités de solidaridad a nivel municipal. Fue un modelo diferente para captar nuevos liderazgos, nuevos intermediarios que necesitaba el gobierno del presidente Salinas. Recordemos que venía de un gobierno con muchas dudas, de un supuesto fraude electoral. Entonces, necesitaba resarcir, componer su relación con la sociedad. Y también decir que al concluir la administración de Salinas, después de la década perdida, después de implementar la agenda que siempre andaba buscando, el estallamiento de un conflicto en las montañas del sureste mexicano, el surgimiento del zapatismo y el choque de la realidad, de la realidad esa que todavía seguimos viviendo, de pobreza, ¿no? No sé si recuerdas, en aquel plano de ya llegamos al primer mundo, el TLC nos va a poner en otra condición. Claro, aquí tocas un tema bastante importante que yo creo que la historia mexicana, y si no es la escrita por los libros, la escrita por los triunfadores, como dicen, sí debería de ser la historia que debemos contar los mexicanos y sobre todo los chiapanecos. Y es que hay algo muy importante que el movimiento zapatista de 1994 pone sobre la mesa del debate nacional. Trae otra vez a escala nacional el tema de la pobreza. Hasta antes de eso, la pobreza era tratada con medidas paliativas, de contención, y no, ¿por qué? Porque no figuraba, no era parte de la agenda pública. Eso es algo que se le tiene que reconocer al movimiento zapatista de liberación nacional. Pero bueno, continuando con esto, después de la famosa crisis del 95, en 1997 el presidente Ernesto Zedillo, ya con mejores condiciones financieras, implementa el famoso programa Progresa, ¿no? El Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación. ¿Qué es lo que hacía este programa? Bueno, focalizó a las familias que vivían en condiciones de pobreza extrema, que esto de pobreza extrema, aunque él lo dice en su discurso, en el discurso oficial, es relativo porque no existían en esos entonces indicadores más que las líneas de bienestar. Eran enfoques economicistas para decir quién estaba en pobreza extrema. Entonces, sin embargo, es un gran avance. ¿Y cuál fue el propósito de este programa? Pues potenciar las capacidades de las personas, ofrecer mejores oportunidades de educación, salud y alimentación. ¿Por qué de educación? Porque la educación es un igualador social, la salud también es un igualador social y la alimentación, sin duda alguna, te permite desarrollar tus habilidades, ¿no? Progresa también planteaba mejorar la provisión y la calidad de los servicios sociales generales, proveer la atención específica a la población con desventaja económica, impulsar el capital humano y que tuvieran mayores ingresos. Algo que es fundamental y que debemos de tener muy claro es que el programa Progresa sentó las bases y se convirtió en uno de los principales componentes de la política social implementada por los siguientes gobiernos: el de Fox, el de Vicente Calderón, el de Enrique Peña Nieto y el de presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Fox, que fue el primer gobierno de la alternanza, lo que hace es cambia el nombre de Progresa y le pone oportunidades, programa de desarrollo urbano, lo amplía un poco más, lo lleva a las zonas urbanas y semiurbanas, ¿no? Otorgó becas educativas a jóvenes, a estudiantes, a jóvenes, a adultos mayores,
¿no? Con el gobierno de Fox. Algo importante de este gobierno, se genera un consenso nacional y se crea la Ley General de Desarrollo Social. En el artículo 36, 39, no recuerdo ahorita, se establece los indicadores que se deben de considerar para medir la pobreza. Es decir, después de tantísimos años de combatir la pobreza, hasta en el 2004 nos ponemos de acuerdo cuáles eran los indicadores que se tenían que considerar para determinar si una persona vivía en condiciones de pobreza, pobreza extrema, pobreza moderada, ¿no? Y se crea el Coneval. El Coneval es el órgano, es la instancia técnica autónoma encargada de medir las políticas de desarrollo social. Y eso es un gran logro, la verdad, es uno de los grandes logros que ha tenido el Estado mexicano, no los gobiernos, el Estado mexicano. Felipe Calderón mantiene el programa Oportunidades, lo incorpora a la estrategia de vivir mejor, le añade un componente energético, 2 componentes de transferencias directas, pero al cierre del 2012, el programa Oportunidades regresa a su base. Ya en el 2000, aproximadamente en el 2012, con la llegada del presidente Enrique Peña Nieto, la segunda alternancia político-electoral, la denomino yo, se mantiene el programa Oportunidades hasta el 2014, le cambian el nombre a Prospera, Programa de Inclusión Social, y lo hacen parte de 2 estrategias, la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Plan Nacional de Inclusión. Y le añadieron un término ahí, le decían que esta era una política social de nueva generación. En el discurso decía que iba a dejar atrás el asistencialismo, que iba a incorporar la participación social, como lo dijo Salinas, como lo hizo el PIDER, como lo hacen ahorita, y la inclusión productiva, iba a enfatizar la coordinación interinstitucional y entre órdenes de gobierno. Echeverría habló de una articulación administrativa intersectorial, cosas muy similares. En julio del 2018 viene la tercera alternancia, también político-electoral, pero ahora con un discurso que plantea reorientar nuevamente el papel del Estado en la economía. Y aquí, quienes nos están viendo, escuchando, es importante esto, vean. En los 70s, 80s, el papel del Estado era, intervenía en el combate contra la pobreza. De los 80s hasta el 2018, podríamos decirlo, dejaban que fueran las fuerzas del mercado y las acciones y los programas de gobierno. A partir del 2018, el discurso del presidente López Obrador dice no. Desde la toma de protesta, él dice vamos a regresar al estado de bienestar, donde se habrán de recuperar muchas cosas, como una de las más importantes es la rectoría del gobierno o del Estado en cuestiones como el combate a la pobreza. Lo curioso es que Prospera no desaparece como tal, ¿no? Sino que se transforma en el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, bajo el esquema de transferencia directa. ¿Qué es lo más visible que hace el gobierno del presidente López Obrador? Elimina intermediarios, ¿no? Las organizaciones sociales, que fue todo un tema en los últimos 2 presupuestos de egresos, ¿no? Sobre todo en el anterior. Pero cuando uno ve lo que hacen los siervos de la nación, entonces dices que cambiaste unos intermediarios por otros, ¿no? Lo cual, si tú lo quieres ver, es legítimo en su calidad de ser el responsable de la Administración Pública Federal. Este breve recuento que acabo de hacer, Miguel, es importante. Un breve recuento de por lo menos 60 años y por lo menos los últimos 20 y tantos de Salinas, que retoma esa política, y hasta ahorita que estamos viendo este nuevo esquema y este nuevo concepto de atención a la pobreza dentro de bienestar. Nada más quisiera hacerte más que una puntualización, un intercambio. Ya en esta gestión, ya en este tiempo de 4T, de Cuarta Transformación, el órgano oficial, el medidor de la pobreza es relegado. La pobreza, el factor bienestar, tu derecho humano al bienestar, puesto en la Constitución.
yo te quiero preguntar, y a propósito de los tiempos en los que estamos viviendo, ¿qué Bueno, pasa con la pobreza ya en los tiempos del COVID, del post-COVID? ahí, mira, yo creo que es importante hacer dos precisiones para que no nos quedemos con una idea a medias. El, el problema que enfrenta el Coneval es que sí es una instancia técnica autónoma, pero el secretario general del Coneval o el titular del Coneval es nombrado por el presidente de la República, ¿no? Entonces, eso es algo que debilita, ¿no? En algún momento, una de las acciones próximas debiera ser la modificación de la ley para que sea nombrado de una manera diferente, porque entonces será completamente autónomo. ¿Por qué te digo esto? Porque en el gobierno de Peña Nieto ocurre se advierte la primer falla o la primer ventaja, o el primer aprovechamiento ventajoso de esa posición, y es que te acordarás que hubo cuando el que fue candidato a presidente de la República, Pepe Mit, se Sí, hicieron sí. ciertas modificaciones para tratar de modificar la medición de la pobreza, que fue duramente criticado, porque se estaba, eh, todos decíamos, bueno, es que nos estás queriendo truquear la manera de medirla para que parezca que la pobreza disminuyó. Entonces, es necesario hacer ahí una modificación al marco legal para que, en este caso, el titular de Coneval sea electo de otra manera y no designado por el presidente. Pero mira, ahora, es, Bueno, pero también decirte que el presidente actual, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta versión también de no sujetarse a las normas establecidas con anterioridad del Coneval y de su forma en cómo se elegía su secretario o su presidente, también dijo vamos a medir la felicidad. Y bueno, no, yo no quisiera detenernos ahí porque ¿por qué estamos conversando de pobreza? Porque creo que es el pendiente de pendientes de toda la civilización. Podríamos hablar del escenario político, podríamos hablar del escenario de la pandemia en sí mismo, pero todo, diría yo, pasa por ese tamiz de pobreza en la que, en la que no hemos salido hace nada más de recuento histórico que nos acaban de hacer 60 años. Yo sí quiero volver a mi pregunta, Vladimir, si me permites. ¿Cómo visualizas, cómo se ve, cómo se observa desde tu perspectiva lo que viene después de esta pandemia, de la cual llevamos 140 y tantos días de encierro? Por supuesto, efectos negativos en la economía, por supuesto, afectaciones en la producción, en el ingreso diario de las personas. ¿Qué pasa con los que ya eran pobres y fueron obligados a confinarse para no enfermarse, para no morir? Cuando volvemos a esta era post-COVID, ¿cómo le vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Cómo lo observas desde tu perspectiva? bueno, yo creo que antes de responder esta pregunta, si me permites, creo que me gustaría poner en el tintero algo que es muy importante que se sepa ver. Primero, yo siempre he dicho que la pobreza es algo que puede olerse, es decir, la pobreza tiene un olor peculiar. Los que somos de municipios pequeños, los que somos de ciudades, podemos distinguir la pobreza y la desigualdad entre una calle y otra, entre una casa y otra. Es algo, es algo, sobre todo los estados del sur, que tenemos, los que habitamos esos estados, es algo que viene inherente al desarrollo de nuestro criterio. Pero a veces la pobreza no se termina de entender. A veces cuando el gobierno, ¿por qué el gobierno casi no habla de pobres? Nada más dice pobres, porque no se termina de entender quién es pobre, quién no es pobre. Y mira, el, eh, son 8 puntos que se toman en consideración para determinar el grado de pobreza en el que está una persona. El ingreso, ¿no? Es decir, la línea de ingreso, la capacidad de comprar la canasta alimentaria, es decir, los mínimos básicos
alimentarios, ese es el bienestar económico, la línea de ingreso. El rezago educativo, ¿no? Es decir, hasta dónde el grado escolar de un país, de un estado, de un municipio, de una persona, la pone en situación de pobreza. El acceso a servicios de salud, ¿no? Eso te pone en situaciones también de pobreza. Aquí es importante porque los servicios de salud en el país, aún con el INSABI, es un servicio de salud fragmentado. Los servicios de salud de la Ciudad de México son diferentes a los servicios de salud de Guerrero. Los de Guerrero son más parecidos a los de Chiapas. Incluso en Chiapas, los servicios de salud de Tuxtla Gutiérrez son diferentes a los de Tapachula. Los de Tapachula son diferentes a los de Comitán. Y los de Tapachula son diferentes a los de Mazatán, a los de Huehuetán, a los de Huixla, Villa Comaltlán. La fragmentación de los servicios de salud es uno de los principales problemas, porque la salud te reduce, es decir, la salud, una mala salud, un mal tratamiento de salud, pauperiza tu capacidad. Yo me acuerdo que me enseñaba mi madre que cuando se es pobre, todos los problemas se vuelven más grandes. Si tienes un enfermo, todo lo que tengas, hijo, todo lo que tengas, lo vas a vender con tal de curar a tu enfermo, a tu familiar. Vas a vender lo que tengas. Y si al final vendiste todo y no se curó, falleció, vas a ser muchísimo más pobre de lo que eras antes, ¿no? Por eso el acceso a los servicios de salud es fundamental. El acceso a la seguridad social es el principal indicador a nivel nacional por el cual hay tantos pobres. ¿Qué es la seguridad social? Prestaciones, que tengas seguro, es decir, solamente los que trabajan en el sector privado, los que trabajan para el Estado, ya sea federal o para la federación estatal, gozan de acceso a la seguridad social, ¿no? La, Por la, eso, sí. la pandemia, Vladimir, de las grandes cosas que podemos decir ha evidenciado, ha visibilizado, y que se convirtió en discurso incluso del subsecretario Gatell, es toda persona que esté con estos síntomas, que crea que tiene COVID, puede acercarse a cualquier sistema de salud. Se han destruido las barreras de la derechohabiencia, pero en la realidad, en la conversación de la realidad que es la que realmente impacta, no está sucediendo eso en la zona indígena de Chiapas, en el norte del estado, en la selva. No está sucediendo en Chiapas. Eso de la derechohabiencia, eso de los derechos adquiridos a partir de una vida laboral y el beneficio del Estado para que tengas acceso, no lo borró la pandemia, no lo borró el COVID. Eso No, es no, no, definitivo. no. De hecho, y esto es muy importante, a ver, el acceso a la seguridad social sí tiene relación con los temas del acceso a los servicios de salud. Esto de que lo que dice el subsecretario Gatell, mira, vamos a plantearlo de esta manera. El gobierno desde un inicio enfrentó un gran problema. México creció muy poco el año pasado, es decir, no alcanzó ni siquiera un punto porcentual. Entonces, al iniciar este año, empiezas con bajo crecimiento económico, luego se atraviesa la pandemia, y acuérdate que lo que tú presupuestas para gastar está determinado por tu captación de ingresos, ¿no? Vía impuestos, casi siempre. Perdón, en la mayoría de los casos, casi es petroleros es menor y lo demás es vía impuestos, ingresos no petroleros. ICR, IVA y demás impuestos. El estancamiento económico ha sido, ha puesto, no sé si en un falso dilema, pero sí en posiciones muy difíciles al Estado, y eso es algo que deben de entender, que debemos de considerar. Porque por un lado, el Estado o el gobierno dice, es que si detengo la economía no voy a tener ingresos para dirigirlos al sector salud. Pero bueno, tienes fondos de estabilización a los cuales le puedes echar mano, como se les ha echado mano y como se les va a volver a echar mano, ¿no? Miles de millones de pesos. Y lo otro es que la realidad es que nuestro sistema de salud está rebasado desde siempre. Nuestro sistema de salud es insuficiente.
Los gobiernos anteriores, incluso el actual, piensan que por dar acceso universal a la salud. ¿Qué es el acceso universal a la salud? Que todo puede ir a una clínica, a un centro de salud. Está bien, todos podemos ir a un centro de salud. Eso, la universalidad no significa calidad en los servicios de salud. Y eso también genera pobreza. De una comunidad te enfermas y vas a tu centro de salud. Si el centro de salud no tiene, está cerrado, no hay con qué atenderte, tienes que ir al municipio más cercano. Y eso ya implica gastos. Si fue en la noche, vas a tener que pedir un viaje especial. Si fue en el día, te irás en algún transporte público de pasaje y tendrás que esperar a la que llegue. Y eso implica que cuando llegues a la cabecera municipal, tienes que gastar al menos en la comida, si es que el desayuno ya te lo ahorraste. Ahí es probable que puedas ir al DIF, que puedas ir a la presidencia municipal y te implica gastos. Por eso son tan importantes, es tan importante que la sociedad, y esto lo pongo en contexto para darle respuesta a lo que me estás preguntando, sepa cuáles son las cosas que determinan quién es pobre o no. Otro es la calidad de la vivienda y los espacios de la vivienda. La vivienda puede ser tuya, pero si no tiene agua potable, ¿cómo? ¿Por qué? Porque el agua potable no solamente te va a servir para bañarte, Y permite que drenaje, los básicos, ¿no? lavarte las Sí, sí. manos, no enfermarte, no sufrir de enfermedades gastrointestinales y demás, ¿no? El Yo sí acceso a la quisiera, alimentación. yo sí quisiera, Vladimir, en esta conversación de la realidad y concretamente conversando sobre pobreza, yo sí quisiera preguntarte, ¿cuáles son las cifras oficiales? Nada más una ilustración, ¿no? de cuánto tiempo llevamos en políticas públicas, en el diseño, el Estado enfocado a atender a los pobres. ¿Hemos Ok, avanzado? Te quiero preguntar también, ¿es posible salir de este escenario? Siempre está Chiapas peleando los primeros lugares, pero de pobreza. O sea, siempre le estamos rivalizando a Oaxaca y a Guerrero ese primer lugar en pobreza, en marginación, en pobreza extrema. La pobreza multifactorial, la pobreza alimentaria, todos estos factores. ¿Qué cifras tenemos? ¿Y es posible salir de esto? mira, en, al 2018, al 2018, 52.3 millones de mexicanos vivían en condiciones de pobreza y 9.3 millones de mexicanos vivían en condiciones de pobreza extrema. ¿Ok? Ahora vámonos a Chiapas. En Chiapas, en el 2008, 77% de la población del estado vivía en condiciones de pobreza. Para ponerlo más claro, 7.7 chiapanecos de cada 10 vivía en pobreza. 2.3 chiapanecos vivía en condiciones de no pobreza. Eso no quiere decir que 2.3 vivían en condiciones de riqueza, no. Pero lo grave no es eso, es que del 2008 al 2018, en el 2008 eran 77%, 7.7. Al 2018, 10 años después, los pobres eran 76.4%, es decir, en 10 años, los gobiernos que administraron o que estuvieron al frente del estado de Chiapas redujeron la pobreza en un esplendoroso 0.6%. ¿Puedes imaginarte eso? O sea, del 77% a 76.4%. Quedamos igual. Nada, eso es nada. O sea, y en términos de inversión, todo ese dinero, bueno, digo, evidentemente la población va creciendo, se van diversificando. Recuerda, y lo planteo también con esa claridad, pues Chiapas está permanentemente recibiendo flujo migratorio, ¿no? Digo, tal vez no se concentre tanto como en las últimas caravanas que hemos visto en este año y en el reciente pasado, pero ¿dónde queda ese dinero? ¿Dónde queda ese esfuerzo? Eso me Mira, lleva a otro cuestionamiento, Vladimir. Eso me lleva a otra pregunta y lo planteo también y lo pongo aquí sobre la mesa. ¿Por qué estamos, por ejemplo, en el caso de Chiapas, por qué estamos discutiendo
¿por qué nuestro legislativo, por ejemplo, está inmerso en una discusión electoral, en la definición del andamiaje jurídico para acceder al poder, la representación, la reelección, los tiempos electorales? ¿Por qué esa discusión política y no la discusión real, la de la realidad que hemos vivido durante los últimos, le voy a decir así, 60 años de pobreza? ¿Por qué nos estamos distrayendo? ¿Por qué perdemos tiempo y, y no salimos de ahí? Ese es el gran cuestionamiento. Lo pondría yo en dos momentos. El primero es que el gobierno tiene su agenda, que no es la agenda de la sociedad. El gobierno, cuando es proyecto, cuando te invita al voto, te está planteando algo. Cuando se consuma, llega a gobierno, sus acciones empiezan a divergir, es decir, lo que hace el gobierno empieza a distanciarse de la sociedad. Tal vez aquí, y eso va a lo que tú me decías, ¿qué podemos esperar, sobre todo en este tema de post-COVID, después del COVID? Yo aquí sería una reflexión y es que uno de los primos responsables en este tema de la pobreza, es decir, no es que sea culpa de ellos, sino o culpa de nosotros, sino los que tenemos una gran responsabilidad, somos los votantes. ¿Por qué? Porque en la medida en que la ciudadanía haga visible el problema de la pobreza, obligarás a los gobiernos a atender el problema de la pobreza. Mira, Chiapas durante muchos años se ha escuchado es que viene turismo y que hay una carretera tomada porque hay eh, un grupo de indígenas de uno u otro pueblo originario reclamando algún derecho, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, lo primero que hacen los gobiernos estatales es mandar al subdelegado de gobierno, los convencen y ya, hay paso otra vez, entonces el problema se resolvió. No, no se resolvió el problema, porque la pobreza sigue. Y eso es el problema que ha tenido México. Las causas originales, las causas que derivan toda esta ingobernabilidad, toda esta conflictividad, nada más para hacer una referencia a Ocosingo, Yajalón, Chilón, toda esta zona se mantiene en los últimos meses con una inestabilidad. Grupos, organizaciones sociales acostumbradas a la estridencia, a esa forma de hacerse notar, están nuevamente retomando esa costumbre, lo voy a decir. Pero bueno, esa es una mecánica adquirida, es una forma de expresión reciente, pero las causas originales que los llevaron a esta expresión, que los mantienen ahí tomando la carretera, es la pobreza. La Claro, pobreza generando conflicto para la vida política también. ¿Por qué no le hemos atendido? ¿Por qué no le hemos podido resolver, por decirlo de algún modo? respetuosamente al auditorio, yo creo que es por pereza gubernamental, por comodidad. Es decir, lo que hacen los gobiernos el problema de la pobreza es, a ver, es atendido, hay un problema, el problema de la pobreza se acomoda políticamente, se le da un tratamiento electoral, Claro, claro, se le claro. da un tratamiento de gobernabilidad, pero no se le ¿Eso da ha un pasado? tratamiento. Eso ha pasado en el caso de Chiapas. Lo hemos dicho, lo hemos leído, lo hemos escuchado. O sea, la pobreza tiene que ver con rentabilidad electoral, con manejo clientelar, con interés político. Tener pobre a un estado como Chiapas es convenientemente. Claro, ya después viene Cuadri, ya después viene el Bronco y dice que somos un lastre para la República. Pero aparte, ¿pero ha sido esto? Porque yo veo a la clase política discutiendo lo electoral, el acceso al poder, perpetuarse, reelegirse, cambiar la generación de políticos de representación, de gobierno. Veo a la autoridad estatal generando una política pública de asistencia, barriguita llena, corazón contento, llevando alimento a la generación que viene. Pero tampoco resuelve la pobreza. Y no la va a resolver, porque, mira, yo hablo
de variabilidad superficial de los programas. Es decir, que los cambios son cosméticos. De un sexenio a otro sexenio, los cambios son cosméticos. Le vamos a quitar una palabra y le vamos a poner otra. Vamos a ampliarlo a un municipio y a este grupo poblacional. ¿Por qué la pobreza no han sido capaces de reducirla? Porque no se atiende el problema estructural. Y el problema estructural obliga a lo que los gobiernos no les gusta. Obliga a pensar, obliga a tomar decisiones, obliga a destinar recursos para un bien mayor. Y eso no da popularidad, ¿no? Es mucho más creativo, es mucho más vendible dentro de su perspectiva de gobierno, crear programas con nombres pegajosos, que puedan ellos promover sus informes de gobierno, pero a la hora de la hora la pobreza sigue estando. Es decir, imagínate, a ver, del 2000 al 2018 o del 2008 al 2018, sigue habiendo en términos prácticos la misma, no, perdón, más cantidad de pobres en Chiapas. Dice 7, en el 2008 dice eran 7 puntos, era el 77%, y en el 2018 es 76.4. Sí, pero en el 2008 eran menos chiapanecos, y en el 2018 son más chiapanecos, es decir, hay más pobres nominalmente. Entonces, sí, sí, y proporcionalmente la misma cantidad de gente, la misma población inmersa en alguna de las carencias o de los factores de la pobreza. Para que nos demos una idea, en Chiapas, 4 millones, si no estoy bien, 4.300.000 habitantes viven con ingresos inferiores a la línea de pobreza. Es decir, ganan menos de lo que se necesita para vivir, para subsistir. Y la pobreza, algo que, mira, es irrisorio en un estado como el nuestro, que nos digamos un estado que promociona visita a Chiapas y que seamos turísticamente atractivos y no tenemos infraestructura turística, por un lado, ¿no? Sí, apasionate y asaltan a los autobuses en la zona turística. Sí, apasionate y San Cristóbal Ochuc siempre tiene un bloqueo carretero. No, pero Por es que, ejemplo. bueno, esos son como externalidades del problema de la pobreza, ¿no? Pero voy a darte otro ejemplo. Somos un estado que diseña programas para, yo recuerdo aquel cuando se creó San Juan del Grijalva. Yo no sé, pero me gustaría saber si alguien que nos está escuchando nos diga cuánta gente vive en ese programa que se hizo en aquel año, que se esperaba que iba a ser el nuevo proyecto, el desarrollo del milenio. Porque eso sí, apelando a que seguían los retos del milenio de la Organización de las Naciones Unidas, se desarrollan programas que no tienen ni pies ni cabeza. Y vuelvo a lo mismo. ¿Por qué no se reduce la pobreza? Porque no se detienen a pensar, porque no hay comprensión del problema. La pobreza es multifactorial, es multidimensional. La pobreza es tan compleja que no es lo que tú crees que es. Tú, Miguel, puedes tener una idea de la pobreza. Yo, Vladimir, puedo tener una idea de la pobreza. Los que viven en la zona de Huehuetán Pueblo tienen una idea de la pobreza y los de Huehuetán Estación tienen otra idea de la pobreza. La gente de Pichucalco o Estación Juárez tiene una idea diferente de la pobreza. Entonces, de lo que se trata aquí es de establecer los parámetros de qué es en sí la pobreza. Porque me queda claro que si la pobreza es salud, educación, vivienda de calidad, es cohesión social, es ingresos, es acceso alimentario. Es acceso alimentario y seguridad social. Me queda claro que en Chiapas estamos, pero terrible, como lo estamos en México también. Es decir, en México te daba la cita, somos 54.3 millones de mexicanos en pobreza y 9.3 millones de mexicanos en pobreza extrema. Es decir, el gran problema de este país sí es la pobreza,
Pero el otro gran problema que tiene el país son los gobiernos que no se detienen a entender el problema. Lo único que hacen son políticas públicas de contención del problema, no de la solución, sino cómo te explicas que durante 50 años el Estado mexicano y los gobiernos al frente han sido incapaces de reducir sustancialmente la pobreza. Corea lo hizo en menor tiempo que nosotros, Corea del Sur. Un Estado separado por el paralelo, Corea del Norte, Corea del Sur, y en menos tiempo que nosotros, produce autos, no ensambla. De hecho, nosotros ensamblamos autos coreanos, Kia y Hyundai. Corea del Sur hoy nos vende electrodomésticos de muy buena calidad. Esa es. ¿Por qué? Porque se detuvieron. Dijeron, a ver, ¿hacia dónde vamos? Es un problema de indefinición del Estado. Y no me refiero al Estado como ente, el Estado mexicano, donde están inmersos todos los gobernadores y la gobernadora y la jefa de Estado, porque también hay pobreza en la Ciudad de México, también hay pobreza en Sonora, también hay pobreza en Nayarit, también hay pobreza en Guerrero, pero sobre todo en los estados del sur, y aprovecho ahí para decirle a Cuadri y al famosísimo Bronco, que no les haría mal leer un poquito de historia. Si los estados del sur estamos como estamos, es porque la política de desarrollo nacional implementada durante los años 40, 50 y 60, dijeron, vamos a desarrollar e industrializar el país, y se establecieron 3 polos importantes: Monterrey, el Bajío, que es Guadalajara, y la Ciudad de México. Y dijeron, y los demás que produzcan los alimentos para darle de comer a la gente, que aquí va a estar. Y pensaban que así íbamos a ser un país modelo. Bueno, pues eso no ocurrió. Pues resulta que no. Oye, Vladimir, bueno, yo te pediría que rematáramos esta primera conversación de la realidad, de la pobreza en Chiapas, en México, en el mundo, sin duda. Estos tiempos que vienen difíciles, estos tiempos que estamos viviendo, que también son ya complicados a 140 días. Yo sí quisiera pedirte una especie de cierre, una especie de comentario, a reserva de que nos vamos a volver a encontrar aquí el próximo martes y vamos a seguir analizando este tema, porque creo que hay suficiente material, suficiente discusión, como dicen los académicos, suficiente literatura como para seguir tratando de explicar y conversando este tema que es importante. Pero sí me gustaría que nos dijeras, a propósito de la 4T, que ha convertido la asistencia en tandas, en pensiones, en becas, en créditos. No sé, llevamos aquí por lo menos una hora platicando, conversando de pobreza. ¿Es posible salir de esto? ¿Hay una luz ahí posible? La esperanza, pongámonos de acuerdo. Hay ejemplos que seguir, Corea, por ejemplo, ¿no? Algunas otras referencias. ¿Es posible salir? ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Y si me permites, cerraríamos leyendo algunos de los comentarios de la gente que nos está viendo en vivo. Pero sí, por favor, te pediría pues el comentario de cierre. Todo este contexto nacional, ¿cómo le vamos a hacer? Quiero pensar en el fondo de mi corazón que es posible ponernos de acuerdo y salir de la crisis ya una crisis de la tercera edad, de 60 años, por lo menos. El primer paso, Miguel, es uno, al menos en Chiapas, la sociedad tiene que estar no solamente consciente de su situación, tiene que actuar en consecuencia de esa situación. ¿Y a qué me refiero con esto? No es suficiente saber que se está en condiciones de pobreza. Se necesita actuar entonces en consecuencia de tu situación de pobreza. Vienen próximas elecciones y se van a dar en un entorno de post-COVID. Es decir, este problema que tenemos nos va a mantener así por lo menos hasta octubre, noviembre de este año. Y para esas fechas ya se acabó el 2021. El próximo empieza el año electoral para renovar el Congreso, para renovar alcaldías en el caso de Chiapas, el Congreso local. Ese es el gran reto de la ciudadanía. ¿Qué es lo que va a exigir la sociedad? ¿Qué es lo que va a salir a votar la sociedad? ¿Va a permitir que sean los políticos los que pongan la agenda? ¿Va a permitir que sean los candidatos
los que nos digan cuáles son los temas importantes. Nadie mejor que la sociedad, menos con los datos que acabo de dar, de donde 7.6 de cada 10 chiapanecos viven en condiciones de pobreza. De todos estos factores que te enuncié, ya sea 1, 2, 3 o los 8, más de algún chiapaneco lo padece. Entonces, el primer gran acto de responsabilidad social es cómo vamos a actuar en consecuencia a nuestra condición. Y dos, yo creo que los gobiernos tienen que entender que salud y economía o economía y salud no son problemas excluyentes. Podemos entender que el confinamiento sea con fines de contener la pandemia, pero entonces entran en contradicciones. Hay estudios probados de que usar el cubrebocas ayuda. Entonces, ¿por qué tardarse tanto en promover esto? Ahí los ciudadanos no podemos estar esperando a que el gobierno nos diga qué hacer. Nosotros tenemos que privilegiar nuestra salud por lo que les acabo de comentar. Nuestros servicios de salud es de lo peor que podemos tener, y sobre todo en el estado de Chiapas. Sí, podremos tener unos o 2 o 3 hospitales, pero si nos llegamos a enfermar 10% de los chiapanecos al mismo tiempo, no va a haber capacidad hospitalaria, ¿no? Entonces, esos son los grandes actos que tiene que hacer la sociedad. Últimamente se habla de gobernanza. Hay quienes no entienden mucho el concepto, pero es un tema de interacción entre sociedad y gobierno. Y es muy importante la parte que le corresponde a la sociedad. En la medida en que obliguemos a que se pongan los temas importantes sobre la mesa, mira, hay un libro que escriben los últimos ganadores del Premio Nobel de Economía, escribieron un libro que se llama Repensar la pobreza. Es dos personas, uno se llama Abergy Banerjee y la otra es una francesa de nombre Esther Duflo. Y lo que ellos te dicen es que la mejor manera de salir de la pobreza es tener es arreglar el proceso político. ¿Y a qué se refieren con esto? Y yo con esto concluiría. Que si los ciudadanos somos capaces de impulsar mejores procesos políticos, es muy probable que en consecuencia tengamos mejores gobiernos. Y si tenemos mejores gobiernos, vamos a tener más posibilidades de combatir a la pobreza con éxito. Si no hacemos la parte que nos toca, vamos a seguir teniendo gobiernos que se van por la línea fácil y atienden los problemas por la sombrita. Vamos a seguir perpetuando esta realidad. Pues yo te quiero agradecer. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Espero que nos podamos encontrar el próximo martes y seguir hablando de esto. Pero antes me gustaría mucho, Vladimir, leer algunos de los comentarios y agradecer a todas las personas que nos están viendo a través de Día 1, una plataforma de información que hoy abre este espacio abierto también a quienes quieran participar, la entrevista Día 1 y esta conversación de la realidad, Vladimir, con un tema central, la pobreza. Por ejemplo, dice, Pati Espinosa, amiga querida con Susana Solís, éxitos a Día 1. Pepe Ortega, Luis Estudillo, dice Día 1, el maestro Vladimir Ramos nos comparte su visión sobre la economía en la etapa post-COVID. Pues yo creo que no hay que hablar tan rápido de post-COVID si estamos pensando en octubre, noviembre, que todavía estaremos en estas condiciones. No sé. Dice Luis Antonio Ramos, indudablemente el tema es de relevancia primaria, con voces expertas que no siguen línea colegiada. Al contrario, los comentarios son sumamente claros y precisos porque el combate a la pobreza controla a los más pobres como un ejército. Muchísimas gracias. Ese creo que es un comentario a tu favor, Vladimir. Héctor Sánchez Ávila dice, más gasto igual a más impuestos. El gobierno no genera, solo gasta. Creo que es una fórmula. Claro. Dice la maestra Lupita, excelente, doctor Miguel. Muchísimas gracias. Excelente charla con Vladimir. Dice nuestro amigo Paco López Juan, 2 puntos que llevan líneas distintas. Plan de desarrollo poblacional y plan de desarrollo de gobierno.
Uno habla de la necesidad social o de derechos sociales y el otro va por una vía política electoral. Esto que comentábamos, el gobierno, la autoridad, el Estado, la clase política estaba pensando en perpetuarse, en reinventarse, en seguir circulando, en mantenerse vigente, en establecer su agenda, la política, la de intereses, la electoral, la partidista, la que viene, pero no en la agenda de la gente. Nada más por decirlo de un modo, la pobreza. Bueno, Claro. Lupita Esquinca dice, la pobreza es la mejor amiga de la política. Sin duda. Dice, los planes de desarrollo de gobierno no son como la moda. Termina el gobierno y comenzamos de nuevo. No hay un seguimiento a los probables programas efectivos económicos sociales. Ciudades rurales sustentables de Juan Sabines, no sé si te acuerdas. Y dice otra vez Don Paco Juan de López Grijalva. o Juan de Grijalva. Son políticas públicas emocionalistas que dependen de los tiempos y circunstancias del que gobierna, ¿no? También un saludo a Paquito, a Berlay Díaz, Liliana Escobar y Rafa Espinosa. Buena conferencia con el gran maestro Vladimir y con Miguel. Rafa Espinosa, nuestro amigo, muchísimas gracias. Vladimir, cerraría con varias cosas con las que todavía nos faltaría seguir conversando. Pero creo que esta conversación, esta entrevista abona a poner un granito para que realmente conduzcamos la discusión, el debate, el análisis, el trabajo periodístico hacia lo que realmente importa. Claro, claro, Miguel. Mira, sin duda alguna el ejercicio periodístico tiene un papel muy importante en poner sobre la mesa nuevamente la relevancia del problema que significa la pobreza. El ejercicio periodístico es una de las fuentes o es uno de los medios a través de los cuales un problema se hace visible. Lo explicaba hace rato, los gobiernos hacen su agenda y van a hacer una agenda que les sea rentable, no una agenda que les sea adversa. Pero los ciudadanos no podemos pensar en términos del gobierno, como dice Héctor Sánchez Ávila, no puedes estar pensando en cuánto gasta el gobierno. Los grandes problemas de México es por gastar de más. Acuérdate en los 70s, sobre todo. Mira, voy a decir algo, va a ser muy controvertido y yo creo que hace este programa que tomó Sabines, yo me acuerdo que en aquellos años escribí yo un artículo donde yo criticaba eso. Él, y que no sé si me está escuchando mi mamá, me va a regañar, probablemente, porque yo le decía, Ni modos, ni hubo modos. este programa que se llamaba Amanecer, ¿no? Sí, Daba 500 pesos a los adultos mayores, ¿cierto? sí. Bueno, no recuerdo si los daba mensualmente o bimestralmente, pero supongamos que se lo daba, yo recuerdo que hice un cálculo que entregaba a 200,000 adultos mayores en el estado de Chiapas una cantidad de 500 pesos. ¿Sabes a cuánto equivalía ese monto? A 100 millones de pesos. Digamos que era bimestral. 100 millones de pesos es el equivalente a presupuestos anuales de por lo menos la mitad de los municipios del estado de Chiapas. Uno de los problemas que enfrenta nuestro país también es la fragmentación de los recursos. Es imposible combatir la pobreza de esa manera. 100 millones de pesos cada mes dispersados, decía mi madre, hijo, es que sí hace la diferencia a un adulto mayor que no tiene ingresos, aunque sea para comprar las medicinas. Digo, no puedo debatir con eso, ¿verdad? No, era la realidad, es la realidad. Pero aquí viene lo controversial. El trabajo del gobierno es tomar las decisiones difíciles, no las populares, no las que te generan clientela, porque con ese programa cambiabas, modificabas los trayectos de decisión de los pueblos en los días de votación, ¿no? Sin duda, Y sin duda. al mismo tiempo estabas echando por la borda 100 millones de pesos que cada 2 meses pudiste haber hecho para hacer grandes centros de desarrollo, impulsar programas de desarrollo, montar infraestructura turística en la zona
ecoturística de nuestro estado, meterle dinero a la sierra de nuestro estado, que es terrible las condiciones en las que se vive. A la zona indígena. Entonces es emocionalistas, como dice Paco López Juan, que mencionaste ahí, así es, no basta, no se trata de programas con nombres bonitos, se trata de programas que atiendan el problema, de origen, porque los paliativos no sirven. Seguimos Está estando en demostrado. pobreza. Está demostrado durante los últimos 60 años. Vladimir, muchísimas gracias. Gracias. Un saludo hasta Ciudad de México. Nos volvemos a encontrar el martes en esta conversación de la realidad de la pobreza. Te agradecería uno este primer acercamiento a nuestro público. Nos vemos el martes y muchísimas gracias a todos quienes nos ven, nos escucharon, a todos los que nos escribieron. Ya estaremos dando cuenta más adelante de los siguientes temas que tendrán que seguir siendo sobre la realidad que estamos viviendo. Vladimir. Claro. Muchas gracias. Te agradezco. Muchas gracias. Te agradezco. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias, Miguel. Hasta luego.